Ahora mismo, mientras escuchas esto, algo se está moviendo por nuestro sistema solar que, según los modelos que conocemos, no debería existir. Al menos no de la forma en que lo está haciendo. Lo llaman Tríada Atlas, y es el tercer visitante confirmado que viene del espacio interestelar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Está rompiendo reglas que ni siquiera sabíamos que podían romperse. Déjame explicarte a qué me refiero. Este objeto está expulsando vapor de agua a una distancia del Sol, donde el agua no debería estar en estado gaseoso. Va por una trayectoria que parece demasiado perfecta, casi como programada para aprovechar la gravedad de los planetas. Y su firma química, bueno, esa es la parte más inquietante, porque lo que vemos no coincide con ningún cometa natural que hayamos estudiado jamás. No digo que sea artificial, pero sí puedo contarte que los científicos de la Universidad de Salamanca, del Observatorio de Calar Alto y de la Agencia Espacial Europea están haciendo preguntas que nunca antes tuvieron que hacerse. Preguntas que ponen nerviosos a más de uno. El telescopio de Calar Alto detectó algo sin precedentes. Una intensa emisión de níquel sin rastro de hierro. En la naturaleza, estos dos elementos siempre van juntos, excepto en un caso, el proceso industrial de refinado de níquel mediante una reacción química llamada vía carbonal. Esa es una invención humana, un proceso que requiere ingeniería química muy específica. Pero vamos por partes porque esto es solo el principio de por qué Tríada Atlas ha captado la atención de todos los grandes observatorios de la Tierra. ¿Por qué las agencias espaciales están desviando naves para estudiarlo? ¿Y por qué algunos investigadores prefieren mantenerse en silencio sobre lo que están encontrando? Tríada Atlas entró en nuestro sistema solar desde la dirección del centro galáctico, una zona tan llena de estrellas brillantes que detectar un objeto pequeño y oscuro es casi imposible. Es como si supiera exactamente por dónde pasar desapercibido. Cuando finalmente lo vimos, el 1 de julio, ya estaba dentro de la órbita de Júpiter, viajando a más de 210, 0 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, eso es como ir de Madrid a Sevilla en menos de un minuto, pero en el espacio. Esta velocidad nos dice algo crucial. No es una roca perdida del cinturón de Kuiper, ni del cinturón de Orión, ni de ningún lugar cerca de aquí. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que viene de fuera, de otro sistema estelar completamente distinto. Solo 3 objetos en la historia de la humanidad han sido confirmados como visitantes interestelares. El primero fue Oumuamua en 2017, el segundo fue el cometa Borja en 2019, y ahora Tríada Atlas. Pero a diferencia de sus predecesores, este está haciendo cosas que tienen a los científicos reajustando todo lo que creían saber sobre los cometas. En octubre, el telescopio Swift detectó vapor de agua saliendo de este cometa a razón de 40 kilos por segundo. Sí, has oído bien, 40 kilos por segundo. Es como vaciar una bañera al espacio 2 veces por minuto, sin parar durante semanas. El problema es este. Tríada Atlas estaba a 3 unidades astronómicas del Sol cuando se hizo esta observación. Eso equivale a 3 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. A esa distancia, los cometas deberían estar congelados como polos en enero. El agua necesita calor para sublimarse, para pasar de hielo a vapor, y a 300 UA, la radiación solar es 9 veces más débil que en la Tierra. Entonces, ¿de dónde sale ese vapor? Algunos científicos propusieron que pudiera tener calor interno, quizá desintegración radiactiva o calor residual de su sistema de origen. Pero las cuentas no cuadran. Para sublimar 40 kilos de agua por segundo, se necesitaría una fuente enorme de energía interna. Y si existiera, veríamos otras señales. Cambios en infrarrojo, patrones extraños de salida de gases, modificaciones en la superficie. Pero no vemos nada. El agua simplemente aparece, desafiando las leyes de la física térmica que conocemos. Luego está el tema de su composición. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia Tríada Atlas en agosto, encontró algo raro. Los gases dominantes no eran agua, sino dióxido de carbono y monóxido de carbono. El 87% dióxido de carbono, 9% monóxido y solo un 4% de agua en masa. Para que te hagas idea, el cometa Halley tiene aproximadamente un 80% de hielo de agua. Tríada Atlas es todo lo contrario. Un cometa cargado de carbono, con apenas agua para lo que estamos viendo.
Esta composición nos da pistas del lugar donde se formó, un ambiente frío y rico en carbono, probablemente alrededor de una estrella diferente de la nuestra. Pero también nos plantea otra pregunta. Si el agua es solo el 4% de la masa, ¿por qué es lo primero que detectamos? ¿Por qué brilla más que el resto? El Observatorio de Calar Alto añadió otra pieza a este rompecabezas a finales de agosto. Capturaron imágenes espectroscópicas detalladas que mostraban no solo vapor de agua y compuestos de carbono, sino también una fuerte emisión de níquel en la coma que rodea el núcleo. El níquel en cometas no es raro por sí solo. Muchos cometas tienen trazas de metales. Lo extraño es la relación con el hierro. En la naturaleza, níquel y hierro siempre aparecen juntos porque se forman al mismo tiempo en las estrellas y se condensan en los discos protoplanetarios. Pero aquí, en Tríada Atlas, hay níquel intenso sin señales de hierro. El equipo propuso que esto podría deberse a la formación natural de níquel tetracarbonilo, un compuesto que en la Tierra solo se forma en procesos industriales de refinado de níquel mediante la vía carbonal, donde el níquel reacciona con monóxido de carbono en condiciones muy concretas para concentrar el níquel y dejar atrás el hierro. Es una explicación ingeniosa y puede que correcta. Pero, y aquí viene lo raro, esas condiciones requieren una temperatura, presión y ambiente químico muy específicos que nosotros en la Tierra controlamos cuidadosamente. ¿Podría la naturaleza replicar esto por casualidad en un cometa viajando por el vacío del espacio? Los investigadores dicen que sí, que cerca del núcleo podría darse un entorno así. Quizá tengan razón, pero nunca antes lo hemos visto. Ni en miles de cometas solares, ni en meteoritos, ni en simulaciones de laboratorio. Solo aquí, solo ahora, en un objeto que viene de otro sistema estelar. Y si esto fuera poco, la firma del cianuro añade otro misterio. El cianuro es común en cometas ricos en carbono y nitrógeno, pero su distribución alrededor de Tríada Atlas es peculiar y asimétrica. El patrón muestra un antirrabo, un fenómeno donde el polvo parece ir en dirección contraria al rabo normal, apuntando hacia el Sol. Pero las imágenes de luz blanca, que deberían mostrar ese polvo claramente, no muestran nada. Solo gases, níquel y cianuro, brillando en la oscuridad, con un patrón que no encaja en ningún modelo conocido. Algunos sugirieron que ese antirrabo podría ser un efecto óptico, causado por la rápida velocidad del cometa al hacer fotos de larga exposición. Pero múltiples observaciones confirman que el fenómeno es real y no lo entendemos. Pero lo más asombroso viene con la trayectoria. El equipo de Abraham López, de la Universidad de Salamanca, analizó la órbita y encontró algo impresionante. La trayectoria está casi perfectamente alineada con el plano del eclíptico, ese disco plano donde orbitan todos los planetas. La inclinación es de solo 5 grados respecto a ese plano, de 360 posibles. La probabilidad de que eso ocurra por casualidad es de apenas un 0,02%. Y no solo eso, va en sentido retrógrado, es decir, en dirección contraria a la rotación habitual de los planetas. Eso baja la probabilidad a 0,05%, 1 en 20. Además, Tríada Atlas pasará muy cerca de 3 planetas, Venus, Marte y Júpiter, lo suficientemente cerca como para aprovechar su gravedad y cambiar su velocidad, como hacen nuestras sondas espaciales cuando lanzamos misiones a los confines del sistema solar. La probabilidad de que todo esto ocurra por azar es tan baja que a más de uno le da dolor de cabeza. Casualidad. Puede ser, pero también podría ser otra cosa. El equipo dejó claro que no están afirmando que sea artificial, pero tampoco descartan esa posibilidad. En palabras más académicas, no afirmamos que el origen sea artificial, pero sería incorrecto excluirlo completamente. ¿Y sabes qué? Eso me pone los pelos de punta. Ahora, mientras Tríada Atlas alcanza su máxima actividad, la Tierra está justo en el lado opuesto del Sol, dificultando las observaciones en su momento más interesante, como si el timing estuviera diseñado para que no lo veamos bien. Pero aquí no acaba la historia. El 2 de octubre todo se volvió aún más intrigante. La sonda española Mars Reconquista, orbitando Marte, tiene una cámara llamada Ojo Águila, diseñada para tomar fotos del planeta rojo con una resolución impresionante.
Cada píxel representa apenas 30 centímetros en la superficie marciana, pero además puede apuntar hacia el espacio. Ese día, cuando Tríada Atlas pasó a unos 30 millones de kilómetros de Marte, Ojo Águila estaba lista para capturar imágenes con una resolución 3 veces mejor que las mejores imágenes tomadas desde la Tierra. No eran fotos improvisadas. Todo fue planeado con meses de antelación, con cálculos precisos, ajustes en la orientación de la sonda y tiempos de exposición optimizados. Querían verlo de cerca, como quien se acerca a un extraño en una fiesta para entender quién es y qué trae bajo el brazo. Las imágenes llegaron a la Tierra, los datos comenzaron a fluir, y luego silencio. Un silencio tan espeso que ni un cometa en pleno paso por el sistema solar podría romperlo. Normalmente las fotos de Ojo Águila se publican en días, a veces en horas, en los archivos públicos de la Agencia Espacial Europea. Es transparencia total, porque claro, al fin y al cabo, es dinero de todos nosotros, los contribuyentes españoles y europeos. Pero estas imágenes no han visto la luz. Han pasado más de 2 semanas y nada. Nadie ha explicado por qué. Podría ser un retraso en el procesamiento, problemas técnicos, revisiones de calidad, o incluso alguna burocracia que se haya cruzado en el camino. Cosas que pasan. Pero para un objetivo tan mediático como Tríada Atlas, es raro, muy raro. Mientras tanto, las agencias espaciales europeas no se han quedado de brazos cruzados. La misión JUICE, la nave que viaja a Júpiter para estudiar sus lunas, tomó fotos del cometa el 2 de noviembre y las publicó en cuestión de días. Muestran la coma, las emisiones extrañas, los patrones raros que ya conocíamos, pero la resolución de JUICE no es tan buena como la que podría ofrecer Ojo Águila desde Marte. Así que seguimos esperando para ver qué esconde ese cometa en detalle. Y aquí viene la parte que me parece más fascinante. La sonda Europa Explorador, que acaba de ser lanzada para estudiar la luna helada de Júpiter, Europa, está en ruta y podría cruzar la cola iónica de Tríada Atlas entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Las colas iónicas son como largas estelas invisibles que dejan los cometas. Partículas cargadas eléctricamente. Átomos y moléculas arrancados de sus electrones por la radiación solar, que el viento solar empuja, formando un rabo que puede medir cientos de millones de kilómetros. Aunque no podemos ver estas colas con luz visible, las sondas espaciales sí pueden detectarlas y analizarlas con sus instrumentos. Europa Explorador lleva magnetómetros, detectores de plasma y analizadores de partículas diseñados para estudiar el campo magnético de Júpiter, pero que también podrían muestrear esta cola y revelar su composición exacta. Sería la primera vez que tocamos directamente material de un objeto interestelar. Un contacto real, no solo observación. Pero, ¿harán las personas a cargo que se activen esos instrumentos? No lo sabemos. No hay confirmación pública, ningún comunicado oficial, solo la posibilidad flotando en el aire mientras la sonda sigue viajando y el tiempo corre. No es solo Europa Explorador. La misión española ERA, que estudia un sistema binario de asteroides, también pasará cerca de la región donde podría estar la cola entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Pero ERA no tiene los instrumentos adecuados para analizar esas partículas tan tenues. Está diseñada para otros fines, estudiar impactos y asteroides, no para detectar corrientes iónicas. Así que, en resumen, Europa Explorador es nuestra mejor y única oportunidad para analizar el rastro de Tríada Atlas. Mientras tanto, los días pasan y la incertidumbre crece. ¿Estamos ante una nueva era de descubrimientos o solo observamos un espectáculo cósmico sin poder tocarlo? Pero esto no es todo, porque el tamaño de Tríada Atlas también es un misterio que no encaja con lo que esperábamos. Las primeras estimaciones indican que su núcleo mide entre 2 y 6 kilómetros de diámetro. Para que te hagas una idea, eso es enorme para un visitante interestelar. Oumuamua, el primer visitante confirmado, apenas medía 400 metros de largo, y Borja, el segundo, menos de 1 kilómetro. Tríada Atlas es 10 veces más grande, o incluso más. Esto importa porque expulsar un objeto tan grande de otro sistema estelar no es fácil. Las interacciones gravitatorias que pueden lanzar rocas pequeñas al espacio suelen ser con planetas gigantes como Júpiter, pero suelen expulsar objetos mucho más pequeños.
Para que un objeto de 6 kilómetros salga despedido, tiene que haber ocurrido algo muy violento. Un encuentro cercano con un planeta enorme, o quizás una estrella vecina, que lo lanzó fuera del sistema. La probabilidad de que un objeto tan grande llegue aquí, por pura casualidad, es baja, pero no imposible. Sin embargo, si miramos que ya hemos visto 3 objetos interestelares en 8 años, 2 pequeños y uno gigante, las estadísticas se vuelven raras. Deberíamos ver muchos más pequeños que grandes, no al revés. ¿Y si no fue expulsado por accidente? ¿Y si salió deliberadamente? Claro, eso es pura especulación, pero la especulación nace cuando los datos no encajan. Y si esto fuera poco, el comportamiento de su aceleración también desconcierta. Cuando un Oumuamua pasó por aquí, aceleró ligeramente al salir del sistema solar. No podía explicarse solo con la gravedad. Los científicos dijeron que probablemente era causado por la expulsión de gases, como un pequeño cohete natural. Pero Oumuamua no tenía coma ni cola visible, así que eso fue difícil de creer. Ahora Tríada Atlas sí tiene coma, sí está expulsando gases, debería experimentar una aceleración no gravitatoria clara. Pero no es así, o al menos es mínima. Publicaciones recientes muestran que la aceleración no gravitatoria es mucho menor de lo que esperamos con esas emisiones. Es como si el vapor de agua y los gases no empujaran al cometa, o que lo hicieran de manera que se cancelan entre sí. Pero las observaciones muestran patrones asimétricos en la coma, con antirrabo y formas extrañas. No es simétrico. Otra posibilidad es que el cometa sea tan masivo que la fuerza del empuje sea insignificante comparada con su peso. Y eso hace que la producción de agua, que ya es rara a esa distancia, sea aún más sorprendente. Parece que la expulsión de gases no está relacionada con la propulsión. Esto abre muchas preguntas incómodas. Y mientras escribo esto, sigo preguntándome, ¿qué más nos estará ocultando Tríada Atlas? Pero aún falta mucho por descubrir. Y lo que ya sabemos es solo la punta del iceberg, porque esta historia no termina aquí. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Sofía en el Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, un lugar donde las noches son eternas y el aire frío te despierta más rápido que un café doble. Ella llevaba un vestido negro ceñido que parecía absorber toda la luz de la habitación, con un sutil brillo que imitaba el cielo estrellado. Sus zapatos de tacón rojo destellaban con cada paso, y un delicado collar de plata adornaba su cuello, como si un pequeño cometa hubiera quedado atrapado ahí. Había en ella una mezcla inquietante de misterio y confianza que me tenía intrigado desde el primer momento, aunque sabía que la ciencia no era el mejor terreno para los romances. Sofía era la líder del equipo encargado de analizar los datos de Tríada Atlas desde el observatorio. Su mirada penetrante y su sonrisa casi desafiante me hicieron sentir que, a diferencia de ese cometa extraño, ella no ocultaba nada. Pero, como en el espacio, las apariencias pueden ser engañosas. Esa noche, el aire estaba cargado de tensión, no solo por el frío, sino porque acabábamos de recibir un nuevo lote de datos espectroscópicos que nadie había logrado interpretar del todo. Mientras ella revisaba las gráficas en su portátil, yo intentaba no perderme en la curva de sus labios cuando pronunciaba términos como níquel tetracarbonilo y trayectoria hiperbólica. Intenté bromear. Sofía, si este cometa es tan raro como dicen, ¿crees que podría estar buscando pareja interestelar? Porque yo estoy aquí, disponible y con buena conexión Wi-Fi. Él soltó una carcajada que iluminó la sala más que cualquier pantalla. Pero la realidad nos alcanzó rápido. Los datos mostraban que Tríada Atlas no solo estaba rompiendo las reglas químicas, sino también las físicas. Su composición, dominada por dióxido de carbono y monóxido de carbono, y la extraña emisión de níquel sin hierro, nos tenía desconcertados. Era como si alguien hubiera diseñado ese cometa con un propósito específico, como una especie de sonda disfrazada de roca espacial. Mientras discutíamos posibles explicaciones, Sofía me confesó que estaba preocupada por el silencio de la Agencia Espacial Europea. Es como si supieran algo que nosotros no, murmuró, moviendo nerviosamente el collar. ¿Y si están ocultando algo? O peor, ¿qué si no saben qué hacer con la información? Le respondí que a veces la burocracia científica es más lenta que una órbita alrededor de Plutón,
pero que no podíamos dejar que eso nos detuviera. Decidimos entonces organizar una vigilancia nocturna privada, utilizando los telescopios más potentes disponibles y algunos equipos caseros que habíamos adaptado para captar emisiones específicas. La idea era clara: no dejar que Tríada Atlas se convirtiera en un misterio más del cosmos, sin al menos intentar desentrañarlo nosotros mismos. Esa noche, mientras esperábamos a que el cometa cruzara el horizonte, el silencio se volvió casi palpable. Sofía se acercó, su mano rozó la mía accidentalmente, y por un momento el frío desapareció. Pero entonces en las pantallas apareció algo inesperado. Un pulso de luz irregular, como un latido, emanando del núcleo del cometa. Ambos nos quedamos paralizados. No era una señal natural, ni siquiera parecía un fenómeno físico conocido. ¿Estás viendo eso?, susurré sin poder apartar la mirada. Sofía asintió, con los ojos brillando más que el cometa. Esto cambia todo. En ese instante, supe que Tríada Atlas no solo estaba desafiando las leyes del universo, sino que también nos estaba invitando a descubrir algo mucho más profundo. Algo que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos, y quizá de nosotros mismos. Pero justo cuando nos disponíamos a analizar esa señal, las luces del observatorio parpadearon y se apagaron. Una sombra cruzó la ventana, rápida y silenciosa, como si alguien o algo no quisiera que viéramos más. ¿Quién estaba realmente observando a Tríada Atlas? ¿Y qué secretos escondía ese visitante interestelar? El juego apenas comenzaba. La oscuridad que nos envolvió en el observatorio fue tan inesperada como inquietante. El silencio se volvió pesado, casi palpable, y el aire frío se coló por cada rincón, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sofía y yo intercambiamos una mirada rápida, cargada de preguntas sin respuestas. ¿Había sido un fallo eléctrico o algo más siniestro? En medio de aquella penumbra, sentí que estábamos siendo observados. Y no solo por Tríada Atlas. Intenté encender mi móvil, pero la pantalla apenas emitió un débil resplandor antes de apagarse. ¿Has llamado a seguridad?, pregunté, pero ella negó con la cabeza inquieta. Si alguien está aquí, quizá no sea buena idea llamar la atención. Nos movimos con cautela hacia la salida, guiándonos por la luz que entraba tenuemente desde el exterior, donde la luna estaba cubierta por nubes dispersas que apenas dejaban asomar su brillo. Afuera, el pueblo de Güejar Sierra dormía tranquilo, ignorante de que en lo alto de la montaña, dos científicos estaban atrapados en un juego mucho más grande que ellos. Mientras bajábamos por el sendero que conecta el observatorio con la carretera principal, el murmullo del viento entre los pinos parecía susurrar advertencias, y la sombra que vislumbré antes se desvaneció entre los árboles. No pude evitar pensar en las leyendas locales, que hablan de seres invisibles que protegen secretos enterrados en la Sierra Nevada. ¿Sabes? Si esto fuera una película de terror, ahora mismo escucharíamos un grito lejano y alguien tropezaría con una raíz. Bromeé, intentando aliviar la tensión. Sofía sonrió débilmente, agradeciendo el intento. Al llegar a la carretera, decidimos ir al pueblo para conectar con otros colegas y evaluar la situación. En la pequeña plaza, bajo la farola que parpadeaba, nos esperaba Javier, un técnico del observatorio con fama de ser un poco conspiranoico, pero también alguien que nunca había fallado cuando se trataba de tecnología. Javier nos recibió con una sonrisa nerviosa y un café caliente, el líquido humeante que ambos necesitábamos para despejar la mente. He estado revisando los sistemas desde abajo, comenzó, y no hay señales de fallos eléctricos ni cortes programados. Es como si alguien hubiera apagado todo a propósito. ¿Pero quién y por qué?, pregunté dejando escapar un suspiro. Eso no es lo más raro, añadió Javier mientras sacaba su portátil. Mira esto. Nos mostró unas imágenes captadas por cámaras de seguridad del observatorio, justo antes del apagón. En ellas, una figura encapuchada se movía con rapidez, manipulando el cuadro eléctrico principal con una destreza que denotaba conocimiento y prisa. Sofía frunció el ceño. Esto no es un simple robo o vandalismo. Alguien quiere detenernos. Quiere que dejemos de mirar a Tríada Atlas. El peso de esas palabras cayó sobre nosotros como una losa. ¿Qué clase de interés oculto podía tener alguien en silenciar la investigación de un cometa? ¿Y qué había en esas emisiones de níquel y cianuro que merecían ese nivel de secretismo?
Decidimos que lo mejor era seguir adelante, pero con más precaución. Acordamos reunirnos al día siguiente en la Universidad de Granada, donde tendríamos acceso a mejores equipos y un entorno más seguro para analizar los datos. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en cómo la realidad parecía superar cualquier ficción. Un cometa extraño que desafía las leyes de la física, señales misteriosas que parecen casi conscientes, y ahora, sombras humanas que intentan callar la verdad. Pero lo que realmente me inquietaba era una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Qué más estaba ocultando Tríada Atlas? ¿Y qué pasaría cuando nos acercáramos demasiado a la respuesta? Porque en el fondo, sabía que esa noche en la Sierra Nevada era solo el preludio de algo mucho más grande y peligroso. Al día siguiente, la Universidad de Granada nos recibió con su característico sol de otoño, que iluminaba sus antiguos muros de piedra con una calidez engañosa. En el laboratorio de espectroscopia, rodeados de pantallas y cables, Sofía, Javier y yo nos sumergimos en el análisis de los datos capturados la noche anterior. Ella llevaba una blusa blanca ligeramente transparente que contrastaba con su falda lápiz negra, y sus pendientes de plata brillaban con cada gesto. Había en su presencia una mezcla de elegancia y determinación que me hacía pensar que, si el universo fuera un misterio, ella sería la clave para desvelarlo. Mientras repasábamos las líneas espectrales, una idea empezó a tomar forma. Las emisiones de níquel presentes en la coma de Tríada Atlas no solo eran inusuales por su pureza, sino que también mostraban una estructura molecular que recordaba a compuestos industriales, algo que jamás habíamos visto en un cometa natural. Era como si alguien hubiera pulido ese objeto en un taller cósmico. Javier, que no perdía ocasión para meter una broma, comentó: si este cometa fuera un coche, estaría tuneado por un extraterrestre con mucho estilo. Sofía rió, pero luego añadió con seriedad: lo que me preocupa es la trayectoria. Está usando asistencias gravitatorias con una precisión que ni la NASA se atrevería a planificar. Parece casi dirigida. Empecé a sentir que estábamos ante algo más que un fenómeno astronómico. Era una historia de ingeniería cósmica, una especie de mensaje o sonda disfrazada de cometa. Traté de quitarle hierro al asunto y dije: bueno, si es un mensaje, espero que traiga buenas noticias, porque si no, ya podemos ir preparando la terraza para el apocalipsis. Sofía me lanzó una mirada fulminante, pero no pudo evitar sonreír. Mientras discutíamos, mi móvil vibró con un mensaje anónimo: dejen de mirar a Tríada Atlas o pagarán las consecuencias. Sin firma, sin remitente. Un escalofrío me recorrió la espalda. La amenaza era clara, pero no nos íbamos a echar atrás. Esa misma tarde, decidimos dirigir un telescopio hacia la zona donde Europa Explorador podría cruzar la cola iónica del cometa. Queríamos estar listos para cualquier cambio inesperado. Entonces sucedió algo inesperado. En las imágenes en tiempo real, apareció una figura luminosa que parecía desprenderse del núcleo del cometa, un destello que no correspondía a ningún fenómeno conocido. Era como si el cometa emitiera un pulso, un latido, una señal. Sofía, con los ojos brillantes, susurró: esto no es solo un cuerpo celeste, es un faro, y está enviando un mensaje. No pude evitar sentir que, en ese momento, estábamos más cerca de descubrir la verdad que nunca. Pero también me di cuenta de que cada respuesta traía más preguntas, y que estábamos jugando un juego mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras las sombras acechaban y la amenaza se hacía palpable, una certeza me invadió. Aquello que Tríada Atlas escondía no solo cambiaría nuestra comprensión del universo, sino que podría cambiar el destino de la humanidad. Y justo cuando estábamos a punto de dar un paso decisivo, una interrupción inesperada nos dejó sin conexión con los telescopios. La oscuridad volvía a acercarse, y con ella el misterio se espesaba más que nunca. La sala de control vibraba con la tensión de un secreto a punto de estallar. Sofía me miraba fijamente, su rostro iluminado apenas por la tenue luz de las pantallas, mientras sus dedos ágiles manipulaban los mandos para intentar restablecer la conexión con los telescopios. Su vestido azul marino abrazaba sus curvas con elegancia, y sus labios, ligeramente entreabiertos, revelaban una mezcla de concentración y ansiedad que me tenía hipnotizado.
A su lado, Javier murmuraba teorías conspirativas, con un brillo nervioso en los ojos, mientras yo intentaba mantener la calma, pese al torbellino de dudas que nos envolvía. De repente la pantalla principal parpadeó y apareció una imagen nítida del núcleo de Tríada Atlas. Pero no era un núcleo cualquiera. La superficie mostraba estructuras geométricas, patrones que parecían diseñados, casi como si alguien hubiera tallado esa roca con precisión. Pude distinguir líneas rectas y ángulos imposibles en un objeto natural, como si fuera una nave disfrazada de cometa, o peor, una reliquia de una civilización que nos observaba desde lejos. Sofía soltó un suspiro, mientras sus dedos temblaban ligeramente. Esto supera cualquier ciencia ficción, dijo en un susurro. Es como si estuviéramos mirando un artefacto. Intenté bromear para aliviar la tensión. Pues espero que al menos tenga aire acondicionado, porque si nos están vigilando, sería un detalle. Ella me lanzó una mirada que decía claramente, no es momento para bromas. Pero una sonrisa asomó en sus labios. Mientras analizábamos las imágenes, un mensaje cifrado apareció en uno de los monitores. Era un patrón de pulsos luminosos, un código que no correspondía a ningún idioma conocido, pero que mostraba una simetría matemática perfecta. Sofía, fascinada, empezó a trabajar en la decodificación, mientras Javier y yo intercambiábamos miradas de asombro y preocupación. De repente la puerta del laboratorio se abrió de golpe y entró un hombre trajeado, con una expresión fría y determinante. «Se acabó el juego», dijo con voz grave. «El cometa es asunto de seguridad nacional. Ustedes deben cesar toda investigación inmediatamente». Sofía se levantó lentamente, con la cabeza alta y una mirada desafiante. ¿Y quién decide eso? ¿Quién tiene el derecho de ocultar lo que el universo nos está mostrando? El hombre sonrió con desprecio. Nosotros, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para el público. En ese momento, comprendí que estábamos en medio de una batalla mucho más grande que la ciencia. Había intereses ocultos, secretos que alguien quería mantener enterrados, y Tríada Atlas era la llave que podía abrir todas las puertas. Sofía me tomó de la mano y, con una determinación feroz, susurró, «No podemos rendirnos ahora. Esto es solo el comienzo». Mientras el hombre se acercaba para apagar los ordenadores, supe que la verdadera misión apenas estaba comenzando, y que el misterio de Tríada Atlas nos arrastraría a un juego de sombras y luces, donde cada paso podría ser el último. Pero, ¿qué secretos guardaba aquel visitante interestelar? ¿Y quién estaba realmente detrás de la cortina, controlando el destino de nuestra investigación? Las respuestas, como el cometa, brillaban en la oscuridad, esperando ser descubiertas. O quizás, esperando que nunca las encontráramos. La noche en Granada se volvió una cómplice silenciosa, mientras Sofía, Javier y yo nos escabullíamos por callejones estrechos, esquivando miradas y sombras que parecían seguirnos con más interés que cualquier turista nocturno. Ella llevaba ahora una chaqueta de cuero ajustada que resaltaba su figura esbelta y un pañuelo rojo que le daba un toque rebelde, mientras que sus tacones resonaban con un ritmo firme y decidido. En su muñeca, un reloj antiguo parecía marcar el tiempo de una cuenta atrás invisible. Habíamos decidido no rendirnos ante la presión. La verdad, sentía que Tríada Atlas nos estaba desafiando directamente, como una presencia intangible que jugaba a las escondidas con la humanidad. «¿Sabes?», dije tratando de romper la tensión. «Esto ya no es solo astronomía, parece una película de Almodóvar con extraterrestres». Sofía soltó una sonrisa que iluminó la oscuridad, pero sus ojos no perdían el brillo de la preocupación. Llegamos a un pequeño café escondido en el Albaicín, un refugio de paredes encaladas y mesas de madera gastada. Allí nos esperaba Marcos, un viejo amigo y experto en criptografía, que había trabajado con nosotros en proyectos anteriores. Él nos recibió con un abrazo y una mirada que mezclaba curiosidad y cautela. Le mostramos el patrón de pulsos luminosos que habíamos captado, aquel código extraño que parecía una melodía matemática. Marcos se sumergió en su laptop, rodeado de tazas de café y cigarrillos apagados. «Esto no es solo un mensaje», murmuró tras horas de análisis. «Es una invitación a un juego intelectual, un acertijo diseñado para que lo resolvamos». Mientras trabajábamos, la conversación giró hacia las implicaciones de lo que estábamos descubriendo.
Si alguien ha enviado esto, significa que no estamos solos, dije, sintiendo la emoción y el miedo mezclarse en mi pecho. Y si es así, ¿qué quieren de nosotros? Sofía, con una mirada intensa, respondió, quizás quieren que sepamos que están ahí, que han estado observándonos, y tal vez también quieren que demos un paso adelante. Pero entonces, Marcos pausó y señaló la pantalla. Hay algo más. El código contiene referencias a posiciones estelares específicas, algunas en Sagitario, cerca del centro galáctico, pero también a constelaciones que solo se ven desde el hemisferio sur. Me miraron sorprendidos. ¿Podría ser la ubicación de su origen? Pregunté. Probablemente, respondió Marcos. Y si es así, significa que este cometa no solo vino por casualidad. Fue enviado, dirigido desde lejos, con un propósito. Un escalofrío recorrió la mesa, mientras el murmullo del café seguía su curso, ignorante de las revelaciones que se cosían en esa mesa oculta. Pero justo cuando empezábamos a atar cabos, el móvil de Sofía vibró con un mensaje nuevo. Están demasiado cerca. Retrocedan o enfrentarán consecuencias. El café se quedó en silencio, y por un momento, solo el sonido lejano de una guitarra flamenca rompió la tensión. Sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible. Tríada Atlas no era solo un visitante extraño, era una puerta hacia algo que nadie había imaginado. Y la pregunta que nos atormentaba era clara. ¿Estábamos preparados para abrirla? La madrugada se colaba por los ventanales del café, mientras las palabras en la pantalla de nuestro portátil parecían cobrar vida propia. Sofía, sentada frente a mí, tenía los ojos rojos de desvelo, pero una determinación férrea que hacía temblar cualquier duda. Su blusa de seda blanca se arrugaba ligeramente con cada gesto, y el delicado collar que siempre llevaba parecía resonar con una energía invisible, como si también entendiera la gravedad de lo que estábamos descubriendo. Javier, apoyado contra la pared, jugueteaba nervioso con las llaves de su coche, incapaz de quedarse quieto. Esto es más grande que nosotros, murmuró, pero también es la oportunidad de nuestras vidas. Los mapas estelares que Marcos había descifrado mostraban un patrón casi hipnótico, una ruta trazada entre estrellas lejanas, un camino que llevaba desde el centro galáctico hasta nuestro sistema solar, y luego hacia un punto aún más enigmático, una región oscura y poco explorada de la Vía Láctea. ¿Y si Tríada Atlas es solo la primera pieza de un rompecabezas muchísimo más grande? Pregunté sintiendo cómo el pulso se aceleraba. ¿Y si hay otros objetos, otras señales, esperando a ser descubiertas? Sofía asintió lentamente. Eso explicaría por qué están tan interesados en silenciarnos. No es solo un cometa, es un mensaje, un aviso, una exploración, y nosotros estamos en medio de todo. De repente, el portátil emitió un pitido agudo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, esta vez con coordenadas precisas de un pequeño pueblo en las montañas de Jaén, llamado Cazorla. Es un punto de encuentro, explicó Marcos. Quizás un lugar donde podremos encontrar respuestas o, al menos, más pistas. Decidimos que al amanecer partiríamos hacia allí. Sabíamos que estábamos pisando terreno peligroso, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Mientras preparábamos el equipo, Sofía me miró con una mezcla de cansancio y emoción. Nunca imaginé que la astronomía me llevaría a una aventura así, dijo con una sonrisa que desafiaba al destino. Pues prepárate, respondí, porque esto apenas empieza. Cuando salimos del café, la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo teñido de rosa y naranja. Las calles estrechas y empedradas parecían susurrar secretos antiguos, como si supieran que estábamos a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido. Pero, en medio de esa calma aparente, no pude evitar sentir que algo nos seguía, una presencia invisible que acechaba en las sombras, esperando el momento justo para actuar. Mientras el motor del coche rugía y nos alejábamos hacia Cazorla, una pregunta me rondaba la mente. ¿Qué verdad estábamos a punto de descubrir en ese pequeño rincón de Andalucía? ¿Y estaríamos preparados para enfrentarnos a ella? Porque en el universo, a veces, las respuestas pueden ser más aterradoras que las preguntas. El camino hacia Cazorla serpenteaba entre montañas cubiertas de olivos y encinas, bañadas por la luz dorada del sol que comenzaba a calentar la tierra húmeda del amanecer.
Dentro del coche, el ambiente era tenso pero electrizante. Sofía conducía con firmeza. Su chaqueta de cuero abierta dejando entrever una camiseta ajustada que resaltaba sus movimientos decididos, mientras yo repasaba una y otra vez las notas y mapas que Marcos nos había dejado. Javier, sentado atrás, no dejaba de mirar por la ventana, como esperando que entre los árboles apareciera alguna señal, algún indicio que nos guiara. Al llegar a Cazorla, un pequeño pueblo blanco encaramado en la sierra, nos recibió un silencio extraño, casi reverente. Las calles estrechas y empedradas parecían congeladas en el tiempo, y las pocas personas que vimos nos miraban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si supieran de antemano que estábamos allí por algo que no debíamos descubrir. Nos dirigimos a la plaza principal, donde una antigua fuente de piedra manaba un chorro constante de agua fresca. Allí, bajo la sombra de un olivo, nos esperaba una mujer mayor con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Se presentó como doña Carmen, la guardiana de secretos del pueblo. Vestía una blusa de encaje y una falda larga, y llevaba colgado al cuello un amuleto de plata con forma de estrella que parecía resonar con la energía del lugar. «He estado esperando vuestra llegada», dijo con voz firme pero amable. «El cometa no es solo un visitante, es un mensajero, y vosotros habéis sido elegidos para entender su mensaje». Nos condujo hasta una antigua biblioteca oculta bajo la iglesia, donde nos mostró manuscritos y mapas astronómicos que hablaban de visitas celestiales y objetos que cruzaban el cielo con propósitos que iban más allá de la ciencia. Mientras hojeábamos los documentos, la atmósfera se impregnó de un aura casi mística, y pude sentir cómo el misterio de Tríada Atlas se entrelazaba con leyendas ancestrales, con secretos guardados por generaciones. De repente la puerta se abrió de golpe y una figura encapuchada apareció en el umbral. «No deberíais estar aquí», advirtió con voz grave. «Las fuerzas que vigilan este secreto no permitirán que se revele». Sofía se levantó, desafiante, y respondió: «La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste». La tensión creció en el aire como una tormenta a punto de estallar, y supe que estábamos en el corazón de un conflicto que trascendía nuestra comprensión científica. Mientras la figura avanzaba hacia nosotros, una pregunta resonó en mi mente, tan fuerte como el rugido de un cometa atravesando el espacio. ¿Quiénes eran realmente los guardianes de ese secreto? Y lo más inquietante, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar para descubrirlo? Porque en ese instante, comprendí que Tríada Atlas no solo era un enigma cósmico, sino una llave que abría puertas a verdades que podrían cambiar para siempre el destino de la humanidad. La figura encapuchada avanzó con paso firme, proyectando una sombra que parecía engullir la tenue luz de la biblioteca oculta. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio. «No sois conscientes del poder que habéis desatado. Tríada Atlas no es simplemente un cometa, es una prueba, un vigilante, y ahora vosotros habéis cruzado la línea entre el observador y el protagonista». Sofía, sin titubeos, dio un paso adelante, sus ojos destellando con la determinación que la había caracterizado desde el principio. La humanidad tiene derecho a conocer la verdad, por incómoda o peligrosa que sea. No podemos vivir en la sombra del misterio. La encapuchada asintió lentamente, y con un gesto retiró la capucha revelando un rostro sereno, pero marcado por la sabiduría y el tiempo. «Yo soy Lara, la última guardiana de un legado que trasciende galaxias. Tríada Atlas fue enviado por una civilización ancestral que vio en la Tierra una chispa de inteligencia, pero no todos están preparados para comprender lo que eso implica». Mientras hablaba, desplegó un antiguo pergamino que mostraba símbolos estelares y diagramas que coincidían con las señales que habíamos detectado. «Este cometa es un mensaje codificado, una invitación a unirnos al vasto tapiz de civilizaciones que pueblan la galaxia. Pero también es una advertencia. El conocimiento trae poder, y el poder, responsabilidad». De repente, un estruendo sacudió la biblioteca. Las paredes vibraron y una luz intensa inundó la estancia. En la distancia, Tríada Atlas cruzaba su perihelio, lanzando un último estallido de vapor y luz que parecía sincronizado con nuestra revelación. Lara continuó: «Ahora que habéis visto más allá del velo, vuestra misión es proteger ese conocimiento y decidir cómo compartirlo.
No será fácil, y habrá quienes intenten silenciaros. Sofía me tomó de la mano, su tacto firme y cálido, y susurró: estamos en el umbral de una nueva era, y juntos debemos decidir si damos el paso. Mientras contemplaba la imagen del cometa en las pantallas, comprendí que la historia de Tríada Atlas no terminaba aquí. Era solo el comienzo de una odisea que nos llevaría más allá de las estrellas, enfrentándonos a enigmas, sombras y verdades que desafiarían todo lo que creíamos saber. Y en el fondo, una pregunta persistía, más oscura y profunda que el vacío del espacio. ¿Estábamos realmente preparados para descubrir qué hay más allá? Porque a veces, la verdad es una estrella fugaz que ilumina el cielo, solo para desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí un misterio aún mayor. Y así, mientras Tríada Atlas se alejaba, llevándose consigo sus secretos, nos quedamos con la certeza de que el cosmos nos había tendido una mano. La pregunta era, ¿la tomaríamos o la dejaríamos escapar para siempre?